Sí, doctor. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con la anatomía del lóbulo occipital, que en realidad es la más simple, menos compleja, tanto anatómicamente como funcionalmente. Y de una vez vamos a ver la clase que correspondía al día de mañana, que es la patología que más frecuentemente se presenta a este nivel. Esta imagen la habíamos visto el día de ayer. Nos ilustra el piso anterior de la base del cráneo, donde descansa el lóbulo frontal, el piso medio, donde descansa el lóbulo temporal, y nos muestra también aquí la tienda del cerebelo, o tentorio, como también se le conoce. Justo en esta parte es donde descansa el lóbulo occipital. Es un lóbulo, desde el punto de vista de tamaño, muy pequeño. La porción anterior está limitada por una línea imaginaria entre la escotadura preoccipital y el surco parieto occipital, ya lo habíamos visto. Entonces es una porción del cerebro sumamente pequeña. Se le distinguen básicamente dos caras, la cara externa y la cara interna. En la cara externa vamos a encontrar varios surcos. Sin embargo, de una vez les digo que estos surcos son anectantes, es decir, no son comunes encontrarlos en todas las personas. Dentro de estos surcos encontramos el parieto occipital, la escotadura preoccipital, que son los que forman el límite anterior, en este caso, el surco occipital transverso, el surco occipital lateral y el surco semilunar, llamado también surco lunado. Aquí se encuentra precisamente estos surcos que le mencioné, el parieto occipital, la escotadura preoccipital, el surco transverso, el surco lateral y el surco lunado. Todos estos, en la cara interna, vamos a encontrar quizás la cisura más importante, que es la cisura calcarina. ¿Por qué es la más importante? Porque esta cisura calcarina va a ser el asiento precisamente de la función visual. Ahí vamos a encontrar el área 17, que es el área visual primaria. También por esta cisura calcarina va a correr la arteria calcarina, que es la que le va a dar irrigación a toda esta zona visual. Y esta arteria calcarina viene de la arteria cerebral posterior. Encontramos también el surco parieto occipital, encontramos el surco occipito temporal, que ya los habíamos visto en las clases previas, y los surcos polares, que también se consideran anectantes. Si vemos la cara interna, entonces vemos cómo se forma aquí en azul la cisura calcarina. En rojo tenemos el surco parieto occipital. Y vean ustedes, ya habíamos visto que en la porción parietal encontramos esto que se le llama precuña o lóbulo cuadrado. Pero ya en lo correspondiente al lóbulo occipital, la distribución de estos surcos van a formar una estructura precisamente en forma de cuña, que se llama cuña o cúneos. Por debajo de la cisura calcarina vamos a encontrar una prolongación del surco temporal medial que se le conoce como giro lingual. Y estos son precisamente lo que les mencionaba. Esto es en la cara externa. Sin embargo, vuelvo a repetir, son anectantes. Este es en la cara interna. El giro occipito temporal con su prolongación, que es el giro lingual, y la cuña, que ya habíamos mencionado. Este que se marca aquí en morado y en verde es el giro occipito temporal medial.
En la porción más anterior, vean cómo forma el uncus, y en la porción más posterior va a formar el giro lingual. Aquí se aprecia con mucha mayor claridad el giro lingual y se aprecia también con claridad la cuña. Entre estos dos se encuentra precisamente la cisura calcarina. Nuevamente, giro lingual por su forma, la cuña y la cisura calcarina. La función del lóbulo occipital básicamente es visual. Ahí no vamos a tener otras funciones como ocurría en los otros lóbulos que estudiamos. Aquí básicamente es visual y vamos a encontrar el área visual primaria, es el área 17, y vamos a encontrar el área visual secundaria o de asociación, que es el área 18 y 19. El área 17 es donde llegan todos los estímulos provenientes de la retina. Ahorita vamos a ver cómo se realiza esta conexión. Entonces, recuerden bien esto. La cisura calcarina es el epicentro de la visión. Hacia arriba, hacia la cuña, vamos a encontrar el labio superior. Y por debajo de esa cisura calcarina, hacia el giro lingual, vamos a encontrar el labio inferior. Eso recuérdenlo porque ahorita que veamos campimetría va a ser de suma relevancia. Si lográsemos realizar un corte en una autopsia del cerebro en el lóbulo occipital cercano a la cisura calcarina, vamos a identificar precisamente la corteza visual o área 19. Esta es de suma importancia por lo siguiente. Vamos a encontrar las capas celulares igual que como se encuentran en el resto de la corteza cerebral, son 6 capas. Pero específicamente en la capa 4 se va a subdividir en 4A, 4B y 4C. Y si esta se analiza más profundamente, aquí estamos hablando del área granular interna, si se analiza más profundamente y se lamina, como hacen los histólogos, vamos a encontrar esas 6 láminas. Y específicamente la lámina 4 se le llama banda externa de Ballinger. Esto es importante porque cuando se tiñe con el método de Golgi, se alcanza a apreciar por la cantidad de células granulares una línea precisamente en la capa externa de Ballinger que se le llama línea de Gennari. Por las características histológicas se le llama también área estriada, pero es precisamente por la línea de Gennari. Este es un corte precisamente con la tinción de Golgi. Vean ustedes donde se encuentra la flecha grande amarilla, es la cisura calcarina. Vean la profundidad. Pero la corteza, desde el labio superior hasta el labio inferior, de estrella verde a estrella verde, se sigue una línea de células que forman una capa estriada en el área 4 y se le llama precisamente a esto la línea de Gennari. Y así se le llama la corteza estriada. En algunos libros van a encontrarlo así, ya ustedes van a saber que corresponde precisamente al área 17 o área visual. En esta tinción, con un aumento más al microscopio, se observan incluso la línea de Gennari y la subdivisión de la capa 4, 4A, 4B y 4C que habíamos mencionado. Todo esto para decirles entonces que el área 17 se le llama también zona o área estriada. Y los áreas 18 y 19 son áreas de asociación visual. Se les llaman también áreas
extraestriadas. Hasta ahí creo que todo vamos entendiendo bien. Entonces, el área 17 o área visual primaria se encuentra a ambos lados de la cisura calcarina. Labio superior, que corresponde a la cuña, labio inferior, que corresponde al giro lingual. Y esto va a ser de suma relevancia porque todas las fibras visuales están organizadas de una manera especial. Vean ustedes, en esta imagen vemos la cara externa y vean cómo las áreas concéntricas organizan el área 17 en el polo occipital, el área 18 y el área 19. Específicamente estas áreas de asociación 18 y 19, vean ustedes qué tan cercanas están del área 39, la zona angular, y del área 40, supramarginal, que comentábamos en clases previas que eran de suma importancia para leer, para generar imágenes visuales en el cerebro, y sus conexiones muy cercanas también con el área de Wernicke. Entonces, para eso sirven las áreas de asociación. Perdón. Y en la cara interna, vean ustedes, aquí en el área 17 correspondería precisamente a la presencia de la cisura calcarina, hacia arriba el área 18 y 19, y hacia abajo también el área 18 y 19. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Algo muy importante que deben conocer aquí es la vía visual. Ayer vimos la vía auditiva. Ahora vamos a revisar en qué consiste la vía visual. Esto lo vamos a volver a ver nuevamente cuando estemos revisando los nervios craneales, pero no podemos dejar a un lado y esperar hasta el próximo mes a ver los nervios craneales para que comprendan cómo se establece, cómo se generan las imágenes en el cerebro. Vamos a empezar en la retina del ojo. La retina, recuerden ustedes, se encuentra en la parte más posterior del ojo y ahí se encuentran unas células fotorreceptoras que se llaman conos y bastones. Los bastones perciben la luz mortecina, la luz del atardecer, la luz tenue. Y los conos, la visión de colores, la agudeza visual fina. La situación es que estos dos fotorreceptores se encuentran en la profundidad de la retina. Incluso los conos tienen un componente muy especial de rodopsina, que es un pigmento y que sirve precisamente para generar los impulsos correspondientes, eléctricos ya, para establecer la visión. Estos conos y bastones se encuentran en la profundidad de la retina y de ahí hacia la superficie encontramos las células bipolares, las células ganglionares, y estas células ganglionares van a generar axones que van a converger al disco óptico y van a formar el nervio óptico. Entonces, no se me vayan a confundir. Esta imagen está al revés. Esta es la porción más profunda de la retina y en la porción más profunda se encuentran los conos y bastones, más superficial las células bipolares y más superficial aún las células ganglionares que forman el nervio óptico. Entonces, para que la luz y las imágenes lleguen hasta los conos y los bastones, deben atravesar todas estas capas celulares. Pues bien, una vez que se forma el nervio óptico, aquí lo apreciamos dentro de la órbita, este va a salir a nivel del piso medio, en lo que se le llama canal óptico, cerca del ala menor del esfenoides. Y este nervio óptico se va a dividir en una porción medial de cada uno de los lados que se va a cruzar al lado contralateral y va a formar
una estructura que se llama quiasma óptico. Aquí vemos un corte de la base del cerebro. Vemos seccionado aquí lo que corresponde al quiasma óptico y vemos también seccionado el tallo hipofisiario. En el módulo pasado, si más no recuerdo, revisaron precisamente el tema de tumores hipofisiarios. Cuando crece la hipófisis, lo primero que va a comprimir aquí es el quiasma óptico y entonces nos va a generar un síntoma muy clásico que se le llama hemianopsia bitemporal. Pero la hemianopsia bitemporal no es la única que existe. Entonces, ahorita vamos a revisar el resto de los defectos campimétricos. Hacia atrás, ya no se llama nervio óptico, se llama cintilla óptica y va a darle la vuelta precisamente a los pedúnculos mesencefálicos y ahí se va a conectar con el área pretectal porque ahí se va a generar el reflejo pupilar en los núcleos de Edinger-Westphal. Y estos núcleos de Edinger-Westphal precisamente se conectan con el tercer nervio craneal, que es el que va a dar la inervación a la pupila. Y entonces se va a generar el reflejo pupilar. Por eso, cuando ustedes exploran a un paciente que le ponen luz, van a notar cómo la pupila se contrae. Pero todo esto no es simple y sencillamente que la pupila se contraiga directamente, sino que tiene que pasar hasta la retina, por el nervio óptico, hasta la cintilla óptica y conectarse por el área pretectal con el tercer nervio craneal, que a su vez regresa a inervar a la pupila. La mayor parte de estas fibras nerviosas de la cintilla óptica van a llegar al cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado lateral corresponde al tálamo. Si recuerdan ustedes el día de ayer, la vía auditiva hacía escala en el cuerpo geniculado medial. Pues bien, la vía visual hace escala en el cuerpo geniculado lateral. Esta es otra imagen también del tallo cerebral, pero visto en forma posterior. Aquí vemos la cintilla óptica, cómo llega al cuerpo geniculado lateral. Este es posterior, cuerpo geniculado medial, relevo auditivo, cuerpo geniculado lateral, relevo visual. Cuando llega la vía visual al cuerpo geniculado lateral, entonces se va a dividir en una vía directa llamada radiaciones ópticas. Estas radiaciones ópticas van a ir hacia el área 17. Pero aquí es donde quiero que pongan mucha atención, porque estas radiaciones ópticas van específicamente al labio superior, es decir, a la porción superior de la cisura calcarina. Y el asa de Meyer, que es un arco que hacen las fibras ópticas y que pasan muy cercanas al lóbulo parietal y al lóbulo temporal, van a ir también al área 17, pero estas van a desembocar en el labio inferior, es decir, por debajo de la cisura calcarina. Entonces, el labio superior, por arriba de la cisura calcarina, va a encargarse de ver el campo visual inferior. Y el labio inferior, por debajo de la cisura calcarina, va a encargarse de ver el campo visual superior, es decir, están invertidos. Y esto no es para ponerles a ustedes grado de dificultad en los exámenes, sino simple y sencillamente es la anatomía y la fisiología que nos corresponde. Nuevamente, nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, cuerpo geniculado lateral, el haz genículo calcarino y el asa de Meyer.
¿Hasta ahí hay alguna duda? No, doctor. No, no hay dudas. Bien. Esto es de suma importancia. Esta clase, de hecho, quiero que aparte de lo que vemos el día de hoy, la revisen en el libro, porque les anticipo que van a venir varias preguntas en el examen relacionados precisamente a defectos campimétricos. Bien. Del área 17, área visual primaria, van al área 18 y 19, que se asocia con el área angular y supramarginal, área de Wernicke, comunicación con el área de Broca y la corteza prefrontal. Esa es más o menos la vía que se sigue para completar todo el circuito de la vía visual. Y aquí es muy importante al momento en que ustedes lean sus libros, porque cuando vieron ustedes, por ejemplo, la hemianopsia bitemporal, se dieron cuenta de que estamos hablando de clínica, no estamos hablando de anatomía. Porque si hablamos de anatomía, vamos a decir que lo que se está comprimiendo por los tumores hipoficiarios es el quiasma óptico. Y las fibras del quiasma óptico corresponden a la retina nasal. Y eso sí es un término anatómico. Entonces, la retina nasal ve el campo temporal y la retina temporal ve el campo nasal. Entonces, por ese motivo dividimos los campos visuales en cuadrantes para entonces poder identificar cuando existe alguna lesión, sea en el nervio óptico, sea en el quiasma óptico, sea en la cintilla óptica, en el cuerpo geniculado, en las radiaciones ópticas, en el asa de Meyer o directamente en el área 17. Por ejemplo, ¿qué pasa si sale un tumor que afecte el nervio óptico derecho? ¿Qué defecto visual va a tener el paciente? Ceguera total del ojo derecho. Ceguera total del ojo derecho, exactamente. Entonces, si hay un tumor aquí, el ojo derecho en forma total no va a haber. Ceguera del ojo derecho. Si hay una afección aquí en el quiasma, ya lo habíamos mencionado, entonces va a haber una hemianopsia bitemporal. Si hay una afección en la cintilla óptica, ¿qué defecto va a generar? Hemianopsia nasal. No. Una hemianopsia Homónima integrada. contralateral. Se le llama hemianopsia homónima contralateral. Es decir, fíjense ustedes bien, estas fibras azules, cómo van directas. Y las fibras del campo visual de la retina, nasal, se cruzan de tal suerte que en la cintilla óptica tenemos las fibras que provienen de la retina temporal, en este caso, y de la retina nasal del otro ojo. Entonces, no va a haber de la porción nasal del ojo izquierdo, ni de la porción temporal del ojo derecho. Y a eso se le llama hemianopsia homónima contralateral. Lo mismo va a suceder, de hecho, el mismo defecto campimétrico va a suceder cuando se daña el cuerpo geniculado. Pero cosa diferente va a suceder si se daña la radiación óptica únicamente. Si se llama la radiación óptica, ¿qué efecto campimétrico va a generar?
Cuadrantanopsia inferior contralateral. Cuadrantanopsia inferior homónima contralateral. Y si se daña el asa de Meyer, Sería superior, cuadrantanopsia homónima superior contralateral. colateral, exactamente. Eso es lo que quiero que comprendan, porque eso es todo. Lo más importante de esta clase es que comprendan la vía visual. Si se daña todo el lóbulo occipital izquierdo, ¿qué vamos a tener? Es muy sencillo, vamos a tener el mismo defecto que si se dañara la cintilla óptica o que si se dañara el cuerpo geniculado lateral. Es decir, vamos a tener también una hemianopsia homónima contralateral, porque ya llegaron todas las fibras acá al área 17. ¿Y ahí se respeta la mácula? No, no se respeta, están afectados. Por cierto, la mácula es la zona que tiene más concentración de conos y bastones. Es la visión más perfecta, viene de ahí. Esta es otra imagen que nos da o que nos ilustra precisamente que la retina nasal lo que aprecia es el campo temporal contralateral. Vean ustedes cómo las retinas nasales de cada uno de los lados son los que cruzan en el quiasma óptico. Pero a partir de ahora, para que no se confundan, no vamos a hablar de retinas, vamos a hablar de campos visuales. ¿De acuerdo? Porque si yo les digo qué retina se afecta cuando se comprime el quiasma óptico, pues me tienen que decir la retina nasal. Pero vamos a hablar de clínica únicamente. Por eso se llama hemianopsia bitemporal. Esta ilustra un poquitito más la relación en cuadrantes de lo que estábamos revisando hace un momento. Como el labio inferior, que se aprecia aquí en morado, ve los cuadrantes inferiores, y el lado inferior, que se aprecia en rojo, ve los cuadrantes superiores contralaterales. Aquí está en amarillo el labio superior, ve el cuadrante inferior, y en verde el labio inferior, ve el cuadrante superior contralateral. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bien. Entonces, hablábamos de la visión central. La visión central se encuentra precisamente en la mácula que mencionaba su compañera, donde la relación de conos y bastones es muy alta y hay aproximadamente 137 conos y bastones por cada célula ganglionar, y es donde tenemos la mayor definición en el centro del campo visual. De hecho, las venas y las arterias de la retina dan un giro precisamente a la zona de la mácula. Si ustedes han notado, a veces en la vista, si nos tallamos los ojos, por ejemplo, vamos a ver como sombras. Esas sombras realmente corresponden a las venas que pasan en la retina. Sin embargo, el cerebro tiene una característica muy especial que se adapta a las condiciones. Entonces, al cabo del tiempo, prácticamente se dejan de percibir todas esas zonas que no deberían percibirse. Incluso cuando hay un infarto de la retina, el cerebro compensa y entonces el paciente casi se siente como que ve normal, pero no lo es así. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los tumores hipoficiarios. Ustedes revisan al paciente y tiene una hemianopsia bitemporal.
Y el paciente ni siquiera se da cuenta porque su cerebro se adapta. Se da cuenta quizás porque choca con las cosas, pero que él se dé cuenta que no ve en las porciones temporales, pues generalmente no sucede. Vean ustedes cómo las fibras dan vuelta a nivel de la mácula y lo mismo sucede con las arterias y las venas. Si estuviéramos ahí en el Hotel Concord Lafayette en París, en el último piso, entonces veríamos la ciudad de esta forma, es una visión normal. Pero si tuviésemos un tumor hipoficiario, entonces se produce una hemianopsia bitemporal y se ve así. Si tuviésemos una afección bilateral de las dos cintillas ópticas en su cara externa, que es un defecto muy poco común, se produciría una hemianopsia binasal. Si tuviésemos una lesión de la cintilla óptica o del cuerpo geniculado lateral del lado izquierdo, teníamos una hemianopsia homónima contralateral. En este caso, vean ustedes cómo se afecta el campo nasal de un lado y el campo temporal del otro lado. O puede ser cuando se afecta el lado derecho, sucede esto. ¿Alguna duda hasta ahí? No, Bueno, doctor. la clase de mañana dice neuropatología del lóbulo occipital y nos pide que revisemos cuáles son las enfermedades que afectan específicamente al lóbulo occipital y es una clase sumamente cortita. Las patologías que afectan al lóbulo occipital son los traumatismos cráneoencefálicos, la enfermedad vascular cerebral, que puede ser isquémica o puede ser hemorrágica, los tumores cerebrales, algunas alteraciones metabólicas, algunas enfermedades autoinmunes, pero básicamente son traumatismos, enfermedad vascular cerebral y tumores. Todos los otros, el que menciona aquí defectos congénitos, alteraciones metabólicas, enfermedades autoinmunes y fenómenos de refracción, son alteraciones de la vía visual, pero no específicamente del lóbulo occipital. Las vamos a ver muy rápidamente, porque ya que vean ustedes el segundo nervio craneal y su patología, seguramente van a revisar esto a profundidad, pero de lo que nos corresponde el día de hoy es analizar específicamente el lóbulo occipital, no la vía visual. La vía visual era necesaria para que comprendieran, pero no las patologías que afectan la vía visual. De las patologías que afectan la vía visual, que no corresponde a la clase, son defectos congénitos. De hecho, no se va a preguntar en el examen esto, es nada más para que tengan un panorama general. Es la microftalmia, la anoftalmia y la ciclopía. Esa es la microftalmia. Esa es la anoftalmia, donde hay ausencia de globo ocular, pues el paciente tiene una ceguera bilateral, es imposible recobrarla. Y la ciclopía, que generalmente no es compatible con la vida, se combina generalmente con anencefalia y el paciente nace muerto. Las enfermedades neurooftalmológicas de la vía visual se dividen en prequiasmáticas, en quiasmáticas y posquiasmáticas. Las prequiasmáticas generalmente afectan al ojo y dentro de las prequiasmáticas encontramos la enfermedad de disco óptico, como pueden ser las drusas, las fibras de mielina, los colobomas. Estos últimos generalmente son defectos congénitos que no producen defectos visuales. El papiledema que se da en la hipertensión intracraneal y la papilitis o neuritis óptica que se da en algunos procesos infecciosos. Esas son las drusas que son proteínas, igual que las fibras de mielina, y son defectos que observamos al momento de explorar el fondo de ojo. Ese es un coloboma congénito de iris. Vean ustedes cómo el iris no se ve circular, sino que tiene un defecto.
Este es el papiledema que observamos en los pacientes con el síndrome de hipertensión intracraneal y se parece mucho a la papilitis, nada más que en la papilitis se ven natillas y zonas inflamatorias. De la región retrovulvar, cuando se afecta el nervio óptico o cuando se produce un defecto campimétrico, y generalmente hay dos formas de explorar los campos visuales. Una es a través de la clínica, de la campimetría por confrontación. Ustedes se ponen al frente del paciente y con los dedos de sus manos, del explorador en este caso, empiezan a explorar los campos visuales. Se supone que el explorador está normal. Entonces, lo que ve el explorador debe de ver el paciente también. Pero la forma más específica de analizar los campos visuales es a través de este estudio que se llama campimetría. La campimetría se hace con un aparato donde se pone al paciente con unos binoculares especiales y la computadora va a generar un impulso visual en cada una de las zonas de los campos visuales. Cuando el paciente ve el impulso visual o la luz, le dan un aparato para que presione un botón y así lo está haciendo durante varios minutos para determinar cuáles son las zonas que sí ve y cuáles son las zonas que no ve. Dentro de las enfermedades quiasmáticas, pues tenemos los tumores hipoficiarios que producen hemianopsia bitemporal. Esto es lo que corresponde a la hemianopsia bitemporal. No es tan simétrica como pensamos. Ese es un paciente con un tumor productor de hormona del crecimiento, con acromegalia, con un tumor hipoficiario muy grande que comprime el quiasma óptico. Se sale totalmente de la región celar y se va hasta la porción superior. Este tipo de casos se operan a través de la nariz para extraer con el microscopio el tumor hipoficiario. Los tumores hipoficiarios son realmente muy suaves, tienen la consistencia de un flan. Se va a acabar la sesión, entonces nos desconectamos y nos conectamos a la misma. Estamos ya casi por terminar. Ok, doctor. Disculpe, doctor. Sí. ¿Mencionó que este tema no vendría en el examen o solo la parte que... Les voy a decir hasta dónde sí viene. Ah, ok. Entonces nos desconectamos y la vía visual, todo viene en el examen. De esta otra clase, de la patología del lóbulo occipital, les comentaba que estas primeras diapositivas no vienen en el examen, dado que no son patologías que afectan al lóbulo occipital, afectan realmente a la vía visual. Entonces no van a venir en el examen. Yo les voy a decir a partir de qué momento. ¿Sí? Entonces estas diapositivas no vienen en el examen, pero deben de saberlo por cultura general. ¿De acuerdo? De la vía óptica postquiasmática que afectan las cintillas ópticas, el cuerpo geniculado lateral y las radiaciones ópticas, incluyendo la corteza occipital, esto sí viene ya en el examen. Esta correspondería a una campimetría con una hemianopsia homónima. Esto sí viene en el examen. Vean ustedes, esta es una resonancia magnética del cerebro con un corte que pasa a nivel de la zona visual. Y vean ustedes, en el lado izquierdo hay una lesión, una tumoración que afecta prácticamente a toda el área visual. Entonces díganme como ejercicio, ¿qué defecto campimétrico tendrá este paciente? Desafección del lóbulo occipital del lado izquierdo. Una hemianopsia homónima contralateral. Una hemianopsia homónima derecha.
Bien. Es la misma resonancia, pero en la fase T2. Aquí se ve un poquito más clara la lesión. Este es otro paciente. Este es una tomografía, este es un traumatismo. Tiene dos cosas, tiene una hemorragia occipital izquierda, tiene un hematoma subdural, frontal del lado izquierdo también. Vean ustedes cómo los ventrículos laterales están prácticamente colapsados y la línea media está desviada hacia el otro lado. Esto le va a producir dos tipos de sintomatología. Por la lesión que se encuentra aquí a nivel occipital, también le va a producir una hemianopsia homónima derecha. Y por el hematoma subdural frontoparietal izquierdo, ¿qué síntomas le va a producir? Alguien que me diga. ¿Puede repetirlo, doctor? Es que se me fue la señal. ¿No estás poniendo atención? No, fue mi internet. No te creas. Les comentaba que aquí hay dos lesiones, una hemorragia occipital izquierda y un hematoma subdural frontoparietal izquierdo. Les comentaba que la hemorragia occipital izquierda me va a producir una hemianopsia homónima derecha, pero ¿qué me va a producir este hematoma subdural frontoparietal izquierdo? Esto no corresponde a la clase del día de hoy, pero quiero saber si se acuerdan de las clases previas. ¿Afasia? ¿Perdón? ¿Puede ser una afasia? Va a presentar forzosamente una afasia. ¿Qué más? ¿Qué más hay en el lóbulo frontal? La zona motora. Entonces, ¿qué me va a producir? Hemiparesia, una hemiplegia. Hemiparesia o hemiplegia Contralateral. derecha, ¿verdad? Así de fácil son los casos clínicos. Otro tumor, en este caso es un glioblastoma multiforme parieto-occipital. Otro tumor es un quiste, una resonancia con un quiste gigante que afecta no nada más a la región occipital, sino también a la región parietal. Por último, es una mujer de 48 años de edad que ingresa por cefalea intensa y vómito. La exploración muestra edema de papila y hemianopsia homónima izquierda. ¿Qué tiene la paciente? ¿O qué creen que tenga? Síndrome de hipertensión Ese intracraneal. es un síndrome de hipertensión intracraneal. Y por lo tanto, bueno, y tiene una hemianopsia homónima izquierda. Si tiene un síndrome de hipertensión intracraneal, ¿qué creen ustedes ya desde el punto de vista etiológico que pueda tener? Un tumor. Un tumor, esa es una posibilidad, muy bien. ¿Qué más? Un EBC. Un EBC. ¿En dónde? ¿El tumor o el EBC en dónde? En el Lóbulo occipital derecho. Lóbulo occipital derecho. Ven ustedes, desde ahora, acostúmbrense a esto. En el examen va a haber varios casos clínicos y conforme vayamos avanzando las patologías va a haber más casos clínicos. Y no todos los casos clínicos son completos, ni aquí ni en el examen nacional. Les dan algunos datos y ustedes con esos datos tienen que hacer, tienen que pensar, tienen que adivinar muchas veces la respuesta. En este caso, pues tenemos el síndrome de hipertensión intracraneal y eso nos indica que algo está ocupando un espacio ahí en el cerebro, algo que no debe de estar ahí. Efectivamente, aquí no dice si fue de inicio súbito o fue subagudo o fue crónico. Entonces no podemos
diferenciar tan claramente si se trata de un EBC o si se trata de un tumor o de un absceso. No dice tampoco si el paciente se cayó y se golpeó la cabeza, como para pensar en un hematoma subdural o epidural. Y sin embargo, las deducciones que hicieron fueron correctas y eso me da mucho gusto. Esto es un tumor en el lóbulo occipital derecho. Entonces, así van a ser los casos clínicos del examen. Este paciente se operó, se le quitó el tumor. Esta es la imagen posoperatoria. Aunque se quite el tumor, en estos casos el paciente persiste con su hemianopsia homónima contralateral. El objetivo de quitar el tumor es identificar si es benigno o maligno y determinar la curación del paciente para que no vaya a tener extensión del tumor y muerte posteriormente. ¿Alguna duda? Doctor, Sí. cuando se presenta un defecto campimétrico, ¿eso es reversible o ninguno es reversible? Sí, puede ser reversible. Por ejemplo, los tumores hipofisiarios, cuando se operan, si no tiene mucho tiempo de avance, pueden revertir. Si se trata, por ejemplo, de un EBC isquémico transitorio, que no afecte el parénquima cerebral, por ejemplo, un meningioma que afecte la zona occipital, al momento de retirarlo, como no está afectando el parénquima cerebral, puede revertir también. Algunas patologías pueden ser reversibles, algunas otras no. Gracias. ¿Alguna duda más? Bueno, si no hay más, ya mañana no nos vamos a ver hasta la próxima semana. Les repito, pónganse a estudiar. Yo no sé qué va a pasar realmente con el regreso a clases. Se supone que empezábamos con forma semipresencial la próxima semana, ¿cierto? Pero nadie me ha dicho nada. Dijeron que sí, doctor. Supuestamente hoy nos van a informar a nosotras, bueno, las jefas, cómo va a estar la organización. Bueno, pues entonces espero que me marquen también a mí, me digan cómo va a ser. Es muy probable que todo esto sea temporal. El gobierno no quiere creerlo, pero los contagios van al alza. Las muertes el día de ayer a nivel nacional superaron los 500. Entonces, como que las personas y el gobierno dicen que esto ya pasó y todavía no es tiempo. Entonces, sinceramente no sé qué va a suceder. Vamos a esperar para también corregir lo de los exámenes, pero hasta el día de hoy todavía son 3 exámenes. Lo que yo les puedo recomendar que es que no tengan miedo, si son 3, son 4 o 5, son realmente lo mismo. Si ustedes van estudiando día con día, no van a tener ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Bien, nos vemos la próxima.